En un día con mucha información económica, mucha información política también, porque Macri ha definido su gabinete. Hay sorpresas, hay algunas confirmaciones en el gabinete de Mauricio Macri, así que vamos a ir metiéndonos en esta, que es una de las informaciones principales. Y la otra información tiene que ver con lo que nos anticipó ayer Macri en la entrevista inclusiva que le hicimos en el programa, definiendo que va a ser Alfonso Prat Gay su ministro de Economía, ministro de Hacienda y Finanzas, va a ser Federico Sturzenegger su presidente del Banco Central, y que está decidido a levantar directamente el cepo, una medida audaz, el cepo al dólar, y unificar el tipo de cambio, un único dólar, con una suba obviamente del tipo de cambio oficial, desde el primer día o la primera semana ya de gobierno. Así que en un rato voy a explicar los riesgos que implica una decisión así tan audaz, pero por qué Macri terminó zanjando la discusión interna dentro de los economistas de Cambiemos de que esta era para él la única solución posible al llegar al gobierno. A ver, en el gabinete de Macri están Marcos Peña, jefe de gabinete. Que fue el encargado hoy de hacer el anuncio del resto de los ministros, ¿no? El hombre de más confianza de Mauricio Macri, el que considera que tiene más futuro político, 38 años, Marcos Peña, el jefe de gabinete de Macri, que viene a reemplazar a Aníbal Fernández. Y que hoy se enfrascó en una discusión con Aníbal Fernández respecto a la actitud de Cristina en la transición política, insólita. Sí, porque había una reunión pendiente, pero bueno, después de el fracaso para Macri de esta reunión con Cristina de ayer, donde dijo prácticamente no valió la pena, bueno, después Marcos Peña dijo, ¿para qué me voy a juntar yo con Aníbal Fernández? No tenemos tiempo, ¿no? Lo dijo hoy. Bueno, este funcionario, sí, clave, que ha sido funcionario clave del gobierno de la ciudad de Macri y que va a ser la mano derecha de la presidencia de Macri. Fernando Andrés, el secretario general de la presidencia, otro de los, es ahijado de Macri, Fernando Andrés, y bueno, uno de los hombres de más confianza, el que le va a ayudar a ordenar el día a día de la Casa Rosada. Después, la clave del gabinete viene por el lado económico, lo que contábamos. Finalmente Macri va a tener a Alfonso Prat Gay como su ministro de Economía. Dentro de las alternativas que tenía Macri es un economista heterodoxo. Fue presidente del Banco Central durante la primera parte del gobierno de Néstor Kirchner. Es alguien que hoy, cuando le preguntaron qué iba a hacer, dijo, bueno, básicamente bajar la pobreza, va a ser mi prioridad. Es un economista que viene de la escuela de Javier González Fraga, es decir, no es dentro del set de economistas que tenía Mauricio Macri el más ortodoxo. Sí es un economista ortodoxo Federico Sturzenegger, que va a ser el presidente del Banco Central cuando Macri lo eche a Alejandro Vanoli del Banco Central, o a Alejandro Vanoli tenga un rapto de dignidad y se vaya él mismo el 10 de diciembre. No lo sabemos todavía, pero claramente Macri va a poner su presidente del Banco Central. Entre otras cosas, porque para levantar el cepo la primera semana, el directorio del Banco Central tiene que firmar una resolución donde se elimina el cepo. Y eso lo tienen que hacer con otro Banco Central, no con el Banco Central con directores que responden a Kicillof o a Vanoli. Entonces hay dos opciones, o renuncian o Macri los echa a los directores que están en comisión, que son 5 o 6 directores del Banco Central, y a Vanoli le va a tardar una semanita o un poquito más echarlo porque necesita un dictamen de una comisión bicameral que no es vinculante, pero es un trámite burocrático que hay que hacer en el Estado. Ese era uno, supuestamente, de los temas que llevaba Macri ayer a esta reunión en la que había mucha expectativa con la presidenta saliente en la residencia de Olivos. Bueno, deducimos a partir de lo que dice Macri de que no hubo acuerdo, no estuvo de acuerdo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con este pedido, ¿no? Sacalo a Vanoli, sacalo a Alejandro Gils Carbó, que es un caso mucho más complicado porque ahí sí tiene que haber acuerdo del Senado, ¿no? Después vamos a contar quiénes son los funcionarios kirchneristas que en una actitud insólita se abrazan a sus sillones. Están abrazados y se quieren quedar con Macri. Hay otros que no, que tienen una actitud muy digna, como el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a quien Macri considera un funcionario de buenas cualidades técnicas. Después otra cosa eran los pedidos personales que le hacían Néstor Kirchner y Cristina por el otro, eran los presidentes de la Nación, y por ahí pedían, sacame el expediente de el de la inmobiliaria que nos criticó el otro día. Pero todos coinciden que Ricardo Echegaray es un hombre muy idóneo al frente de la AFIP, pero que ha dicho, yo renuncio el 10 de diciembre, y ahí Macri va a poner a Alberto Abad, que fue el titular de la AFIP
entre el 2002 y el 2008. Alguien que todos consideran que también tiene excelentes cualidades técnicas. Cercano a la baña, ¿no? Y que de hecho, exactamente, lo que hizo es reformular toda la AFIP, informatizarla, un poco, revolucionar un poco el sistema informático de la AFIP para poder tener con precisión un seguimiento de la evasión fiscal. Algo que después continuó Ricardo Echegaray. Pero Echegaray llega el 10 de diciembre y dice: encantado, mucho gusto, yo me voy del gobierno. Hay otros, después vamos a contar, que están abrazados a los sillones. En algunos casos es verdaderamente vergonzoso. Que dicen: no, yo quiero quedarme hasta el 2017. Funcionarios que han estado totalmente identificados con el gobierno. Pero no solamente eso, que difícilmente puedan tener esa actitud por sí solos. Evidentemente hay una orden de Cristina de que algunos funcionarios permanezcan en sus cargos para después negociar políticamente con Macri o con parte del sistema político. Si no, después vamos a contar cuáles son los funcionarios del kirchnerismo que están abrazados, que se quedaron amurados en sus sillones, que es difícil que puedan tomar esa decisión solos si no hay una orden de la presidenta de decirle: miren, quédense, y que en todo caso Macri pague el costo político de echarlos. La gran sorpresa para muchos, hay varias, pero para muchos es la continuidad de Lino Barañao, que es el único ministro que queda de la era kirchnerista, ¿no? Ministro de Ciencia y Tecnología, siempre lo había elogiado Macri, no se pensaba o no se suponía que iba a quedar en el gabinete. Bueno, un guiño a la política de ciencia y tecnología del gobierno. Sí, y hoy estuvo Lino Barañao. Macri dijo que fue una de las cosas que hizo bien el gobierno y las va a mantener con el señor Lino Barañao, que todos reconocen en la comunidad académica que tiene sus pergaminos. El único funcionario que queda del gobierno de Cristina Kirchner hoy estuvo con la presidenta en el Hospital Posadas. Hubo un acto, después lo vamos a comentar, donde la presidenta habló por primera vez después de esta elección y estaba Barañao atrás. No se sabe si tiene acuerdo o no, si Macri lo convoca a título personal como nuevo presidente o si es parte de un acuerdo. Pareciera ser que no es parte de ningún acuerdo. Barañao escribió un tuit en el cual dijo que le había pedido permiso a Cristina y que Cristina le dijo: sí, quédate, no hay problema. Y es un reconocimiento de Macri también a la política de ciencia y tecnología del gobierno. Sergio Berman, el rabino, va a estar en el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, no se le conocen muchos antecedentes de medio ambiente a Berman, pero es el lugar que le toca en este gabinete de Macri. Y volvamos a los ministerios clave, ¿no? Los ministerios del Interior: Rogelio Frigerio, el economista, que podía ser también ministro de Economía o tener un cargo económico, va a estar en el Ministerio de Interior. Alguien que viene del desarrollismo, pero ha trabajado en la época de Menem muy cercano a Corach, que ha hecho la escuela de negociar con todos los gobernadores, ministro de Economía de las provincias, y clave para Macri a partir del 10 de diciembre para ordenar el tablero político de las provincias, muchas gobernadas por el peronismo. Sí, bueno, Susana Malcorra, que era la noticia más importante del día de ayer, la comentamos, que es la jefa de gabinete del secretario general de Naciones Unidas, de Ban Ki-moon. Bueno, por supuesto es argentina, viene del sector privado, hoy la confirmó Marcos Peña como la ministra de Relaciones Exteriores. La otra sorpresa, quizá con la de Barañao, es la de Patricia Bullrich. No tanto porque no forme parte de los equipos del PRO, hace rato que está asentada en esta identidad política que es el macrismo, pero sorprende que vaya a seguridad, ¿no? Una papa caliente, dicen muchos. Tampoco se le conoce demasiado antecedente en esa cartera. Bueno, es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados quien más se enfrentó a la reforma del Código Penal que hizo el kirchnerismo, junto a Massa por otro lado, ¿no? Pero además, Macri ha tenido la visión de que en el área de seguridad, fíjate que lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, donde va Cristian Ritondo. Se lo deja a dos peronistas. Es decir, con la idea de que la seguridad también tiene que ver con alguna negociación política o con las cúpulas policiales o, el tema de los cortes de ruta. Pero Ritondo en la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich a nivel nacional, dos peronistas. Claro, el número opuesto era Guillermo Montenegro, el ministro de Justicia y Seguridad. Claro, se esperaba que fuera él. Acá hay dos opciones. O una puede ser el próximo jefe de la CIDE, que todavía no fue definido, o va a formar una agencia federal de investigaciones del crimen organizado, es decir, una especie de FBI argentino en el cual estén todas las fuerzas coordinadas y persiga delitos de los más graves, el narcotráfico, los delitos federales, la trata de personas,
el crimen organizado. Por eso hay que ver qué pasa con Guillermo Montenegro en las próximas horas. Sí, en los casilleros importantes que falta todavía cubrir, que todavía no fue designado, por lo menos no se conocen los nombres. Uno es el que vos mencionás, la CIDE, hoy llamada AFI. Otro tiene que ver con la ANSES. No hay todavía un sucesor para Diego Bocio, por lo menos no lo designó Macri. Y otro puesto clave, ya es un ministerio, es el Ministerio de Trabajo. Son los tres lugares que podemos decir, la CIDE, el ANSES y el Ministerio de Trabajo, que todavía no tienen designaciones, pero el resto del gabinete ya se completó hoy. Bueno, Juan José Aranguren, el expresidente de Shell, va a ser el ministro de Energía y Minería. Ricardo Brullaile, que yo le pregunté ayer, le dije, ¿usted va a ser el ministro de Agricultura? Me dijo, no me llamó nadie. Bueno, evidentemente hoy lo llamaron. Hoy lo llamó por la tarde, lo dijo Brullaile, lo llamó Macri. Exactamente, va a ser el ministro de Agricultura, se enteró ayer acá en Plan M. Y Francisco Cabrera va a ser el ministro de Producción o Desarrollo Económico de Macri. Todos dentro, junto a Alfonso Pratgay, del gabinete económico. Es decir, van a estar coordinados en un gabinete económico donde la política macro la va a hacer Pratgay con el presidente del Banco Central, Sturzenegger, pero ellos van a coordinar las políticas de fondo. El tema del campo es clave para Macri, porque ahora lo vamos a contar, necesita rápidamente bajar retenciones para que le liquiden los dólares de la cosecha, 8.000, 10.000 millones de dólares, fundamental para levantar el cepo en la primera semana, si no, la cosa no funciona. Sí, y es importante también verlo al gabinete a la luz de las alianzas que tiene Macri. El radicalismo tiene tres ministerios, ¿no? Uno es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de Brullaile, tiene también otros con Oscar Aguad, con Julio Martínez, que va a estar en defensa, pero el radicalismo tiene un lugar en este gabinete, el sector privado tiene un lugar, así como está Juan José Aranguren, hay otros funcionarios que vienen del sector privado, de experiencia en empresas privadas, y también hay una tanda de porteños, gente que lo acompañó a Macri hasta recién en el gobierno de la ciudad y que ahora pasa al gobierno nacional. Bueno, estas son dos áreas claves porque está todo el tema de las telecomunicaciones donde se van a manejar miles de millones de dólares y Macri está poniendo a un hombre de la política en la cual confía el ex candidato a gobernador en Córdoba, Oscar Aguad, y a su hombre de confianza en los medios, a Miguel de Godoy. Pero déjame completar el tema económico porque Gustavo Lopetegui, el ex gerente general de LAN, muchos decían, bueno, Lopetegui viene de LAN y aterriza en el gabinete de Macri. Anteriormente fue funcionario de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, Gustavo Lopetegui. Es un funcionario de muy buenas cualidades técnicas, pero que ha hecho política, que después se ha tenido que ir a trabajar al sector privado y que ahora vuelve a la política. Va a ser el vicejefe de gabinete y va a coordinar ese gabinete económico. Es decir, Macri está buscando una especie de intersección entre la política y los tecnócratas, los que saben gestionar organizaciones. Y Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, clave, con mucho reconocimiento a la gestión de Randazzo. Y tal vez muchos hombres de Randazzo que puedan quedar en el Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich, que es el ministro de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el creador del Metrobús y esas cosas. Exactamente. Bueno, a ver, ya está en nuestros estudios Luis Brandoni, vamos a hablar con él dentro de un ratito. Quiero hablar sobre todo del tema de la transición, esta cosa tan rara que está ocurriendo, insólita, de que Cristina le dijo ayer a Macri, así le dijo, quedan 8 días hábiles, el 9 de diciembre te venís con los ministros y ahí se arreglan y organizan todo. Así, esa fue la frase y se cortó. Ahora hablemos del 10, cómo hacemos el protocolo y demás. Después no le dio cabida a más nada en la reunión, por eso Macri dijo no valió la pena la reunión, pero tampoco quiso confrontar con la presidenta. Está Adolfo Rodríguez A., el senador de San Luis, y está con nosotros también Alejandro Topo Rodríguez, que es el ministro de Agricultura de Daniel Scioli, que hoy dio justamente un ejemplo en otro sentido, respecto a la transición política. Un ejemplo en el cual Scioli se reúne hoy con María Eugenia Vidal y no solamente se reunió con María Eugenia Vidal, sino con todos los equipos, de un lado y del otro. Y dialogaron, estuvieron creo que 2 o 3 horas, viendo en cada área, ya venían con reuniones, además el ministro de Economía de María Eugenia Vidal, con el de Scioli, el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, con el jefe de gabinete de Scioli, hace semanas que vienen trabajando. Quien va a ir a Arba, el ministro de Economía, bueno, todos vienen trabajando y había un clima muy distendido porque Scioli le abrió totalmente el gobierno a María Eugenia Vidal. Después uno puede discutir y van a venir las chicanas o tal vez los argumentos.
María Eugenia Vidal, que dice que no le dejan fondos para pagar el medio aguinaldo en diciembre, y que Scioli dice, sí, los fondos están acá, allá y demás. Pero eso es parte de la discusión política. Lo insólito es que algunos crean que el Estado es el gobernante de turno, que me parece que es lo que cree Cristina. Pues la cuestión no es Scioli o María Eugenia Vidal, la cuestión es la gobernación de la provincia de Buenos Aires, o la cuestión no es Macri o Cristina, la cuestión es la presidencia de la nación, la institución. Cristina no ha escrito un solo tuit felicitando a Mauricio Macri. A Macri lo acaba de llamar hace unos minutos Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, para felicitarlo y para ofrecerle también su colaboración. Pero además escribieron tuit felicitando no a Macri, sino al nuevo presidente de los argentinos por la institución presidencial, todos los presidentes de la región, Evo Morales, que escribió un tuit diciendo que bienvenido a la patria grande. Una carta. Una carta a Mauricio Macri. Cristina no escribió un tuit, un mensajito en Facebook, una comunicación oficial. Ayer Macri se fue por la puerta de atrás de Olivos. No le abrieron la sala de prensa para que pudiera contar qué había pasado en la reunión. La verdad que hay una actitud en la cual, bueno, Cristina, uno dice, ¿qué está haciendo? ¿Lo de siempre o está tratando de confrontar con Macri para plantarse en el centro del peronismo y decir, miren, yo voy a ser la líder de la oposición? Bueno, hoy tuvo un discurso, ¿no? La presidenta, lo comentábamos hace un ratito, en el Hospital Posadas, donde dijo vamos a colaborar, ¿no? Un discurso que va a contramano un poco con esta escena que vos relatás de ayer a la tarde en la Residencia de Olivos, pero dijo vamos a colaborar, no vamos a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros, que no nos dejaron gobernar, que no nos dieron presupuesto, que nos invalidaron la elección en Tucumán, etcétera, pero sí, tratando de presentarse como una presidenta que se va, pero sigue siendo la jefa de un espacio político que por supuesto se está achicando, que es el kirchnerismo, ¿no? Que era la identidad más importante dentro del Frente para la Victoria, que había subordinado al peronismo durante estos 12 años, y la presidenta quiere quedar como jefa por lo menos del kirchnerismo. Parece que ya la jefa del peronismo ya no lo es, ¿no? O por lo menos ese liderazgo está en seria discusión.